Estaba yo ayer leyendo las Sagradas Escrituras y me topé con un pasaje que es el que hoy quería compartir con vosotros. Un pasaje verdaderamente profundo y que nace del corazón del apóstol San Juan. Es la primera carta de San Juan, capítulo 1, y comienzo desde el versículo 1. Pero para saborear este pasaje no solamente hay que escucharlo. Imaginaos a San Juan, quizás ya anciano o desde luego a mediana edad. Imaginaoslo quizás en Éfeso con la Virgen María o siendo ya apóstol y por lo tanto, digámoslo así, obispo en una ciudad hacia el norte, por Siria, por allí. Puesto que acabó en Éfeso, quizás fue poco a poco ascendiendo hacia el norte en esa dirección, quién sabe. Lo cierto es que ya no es el joven seguidor de Jesús, sino el que es como un obispo en una ciudad, ya tiene una edad, quizás anciano. Y entonces él dicta a un escribano tranquilamente sobre el papiro a la luz del sol que entrará por una ventana o quizás de una lámpara, y él va a enviar una carta. Ya no sabemos a quién se la envió, pero la carta se guardó. Una carta de aquel que había estado con Jesús. Y la carta comenzaba así: aquello que era desde el principio, aquello que nosotros hemos escuchado, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que nuestras manos han tocado, la palabra de la vida. Así comienza la carta, como diciendo: os voy a hablar de una serie de cosas, pero de lo que os voy a hablar es lo que he visto, lo que he tocado. Otros profetas, como Isaías, como Ezequiel, como Habacuc, como Joel, habían visto en visión, pero Juan lo ha tocado con sus manos al Mesías. Ha reclinado su cabeza sobre su pecho. Para él, aquello no era unos versículos que él había leído, era lo que había tocado. Lo que había visto con los ojos. Y usa además dos verbos: ver, y el verbo griego que usa significa mirar larga y fijamente. Se suele traducir por contemplar, pero significa mirar larga y fijamente. No es que simplemente fue testigo de tal milagro, no, es que él lo estuvo viendo mucho tiempo, con toda tranquilidad. Eso, lo escuchado con los oídos, la palabra del Hijo de Dios, lo visto, lo que ha tocado, es de lo que os voy a hablar. Los demás hablamos transmitiendo el mensaje de aquellos primeros 12, pero él era uno de ellos. Y entonces dice: la palabra de la vida, la palabra, el logos, el verbo de la vida. Eso es de lo que voy a hablar. No de un ángel, no de un santo, no de un gran profeta. La palabra salida de la boca de Dios que se ha hecho carne. La vida, en verdad, se manifestó. Nosotros la hemos visto. Y de eso damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. ¿Cuál es la misión del apóstol? Pues decir lo que han visto. Más sencillo imposible. Ellos no tienen necesidad de perderse en profundas teologías, aunque después sí que Dios les va a inspirar profundas teologías. Pero su labor es sencilla:
manifestar que ellos han visto a la vida con mayúsculas, porque ella se ha manifestado cuando tantas veces escuchamos a hombres que nos rodean en esta sociedad del siglo XXI y que dicen, bueno, nadie ha vuelto del otro lado, quién sabe lo que hay en el más allá, quizás haya un Dios, algo debe haber. La vida se ha manifestado, la vida se ha manifestado, ya no tenemos que esperar nada. Y entonces, ¿qué dice él? Os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre, la vida eterna que estaba junto al Padre. Y es importante lo que dice el apóstol, porque añade en el versículo 3, aquello que hemos visto y oído, nosotros os lo anunciamos incluso a vosotros, para que así vosotros estéis en comunión con nosotros. Os anunciamos lo que hemos visto, las palabras de su enseñanza, para que estemos en comunión. Estamos en comunión si creemos lo mismo. Si no creemos lo mismo, no estamos en comunión. Si yo me encuentro con un budista, con un musulmán, con otra persona de otra religión, podemos orar juntos, podemos amarnos, querernos, ayudarnos, le puedo dar limosna, puedo aprender cosas de él, pero no estamos en comunión. ¿Por qué? Porque no creemos el mismo anuncio, no compartimos las mismas enseñanzas de Jesús. Nosotros estamos en comunión solo con los hermanos que profesan la verdad, que es la de la Iglesia Católica, y a los demás los queremos enteramente, pero no estamos en comunión. No estamos en comunión. Eso se manifiesta incluso en que la Sagrada Eucaristía no se les da a todos, porque no estamos en comunión. Fijaos, lo repito, lo que hemos visto y oído os lo anunciamos también a vosotros para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Hay una relación entre el anuncio de lo que se ha escuchado y visto y la comunión. No podemos saltarnos la verdad. Algunos son más buenos que San Juan el apóstol, porque están en comunión con todos. Luego, en realidad no comparten una ortodoxia con nadie. Si todo da lo mismo, esas personas con nadie pueden estar en comunión en la verdad, porque en el fondo lo que están manifestando es no hay verdad. San Juan Evangelista va a hablar mucho de la verdad, pero este versículo deja bien claro, os anuncio esto para que estemos en comunión. Yo os lo manifiesto, yo os digo lo que he visto. Y entonces, al creerlo, porque habla a cristianos, entonces sí, formamos una comunidad de fe. Después, continúa. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estamos en comunión entre nosotros y cada uno de nosotros tiene que estar en comunión con el Padre y con el Hijo. Dicho de otro modo, nosotros creemos lo que ha dicho el Padre a través del Hijo. El Padre y el Hijo están en perfecta comunión, comparten todo y son una cosa, como dice en un momento dado Jesús. Él se manifiesta a nosotros y nosotros nos hacemos una cosa en el creer, no en el ser. Dios es Dios, nosotros somos criaturas. Pero nos hacemos una cosa en el creer. Todos aquellos que compartan ese mismo creer, formamos una comunión. Después puede haber teorías teológicas,
puede haber formas de enfocar las cosas, espiritualidades, estéticas, pero mientras sea la misma fe, podemos estar en comunión. Y todos juntos estamos en comunión con el Padre y el Hijo, los cuales están en comunión. Y aquí ahora viene una parte preciosa. Este es el mensaje que hemos escuchado de Él y que os anunciamos. Hasta ahora nos ha hablado de que nos va a hablar de lo que ha visto, de lo que ha escuchado, de que lo que voy a deciros es para que estemos en comunión, etc. Pero no nos ha dicho todavía qué. Y dice, este es el mensaje. Lo dice con rotundidad. Y el mensaje es este. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. En el fondo, esta es la esencia de toda esta carta. Este es el mensaje que nos transmite Juan. Este es el mensaje. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Un mensaje positivo, un mensaje que es afirmación, un mensaje que no va contra nadie. No es un mensaje contra nadie, es afirmación. Dios, el centro de todo es Dios. En el Evangelio va a contar milagros, va a contar parábolas, va a contar las limosnas que dio, etc. Pero todo gira alrededor de esta gran verdad. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. No empobrezcáis la idea de Dios, no la disminuyáis, no la humanicéis. No hay tiniebla alguna en Él. Dios es luz. Es una ejaculatoria preciosa. Nosotros con nuestras pobres mentes tendemos sin darnos cuenta a poner tinieblas en la imagen de Dios. Pero tenemos una y otra vez que limpiar esa imagen, esa idea que nos hemos hecho de Dios en nuestras mentes, releyendo otra vez aquel que estuvo cerca de Jesús. Nada más. Seguimos ahora con la misa y seamos conscientes de este gran mensaje. No una idea más, no una parábola más. La esencia y centro de todo, Dios. Un Dios que nos ilumina, en el cual lo vemos todos, una luz que nos da calor, que nos acoge. Dios, 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 porque podemos perdernos en muchas cosas. Todos los ritos que vamos a hacer, en el fondo es una proclamación de este gran mensaje. El resumen, cada uno lo hubiéramos hecho de una manera. San Juan nos lo da hecho. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Que esta misa en la que vamos a proseguir ahora sea un sumergirnos en esa luz, con el Espíritu, a través de la adoración, ritos de adoración, para que esa luz que es espiritual, no física, no como la que vemos en el mundo, penetre en nuestros espíritus y que salgamos de esta liturgia inundados de luz y que la conservemos y que en nuestra tiniebla todos tenemos un poco, no la apaguen, para que así, misa tras misa, seamos llenados de la luz de Dios. Misa tras misa, pero una sola misa, bien aprovechada, adorando y percibiendo el mensaje que hay, el eco de San Juan que va a reverberar en todos estos ritos, que eso haga que nos llenemos de luz de un modo pleno y perfecto. Esta misa nos puede iluminar enteramente el alma. Podemos salir como Moisés cuando vio a Dios y su rostro resplandecía de luz. Eco de esto que acabo de decir en San Juan. Que nosotros nos sintamos hoy ante el misterio de esa vida que estaba junto al Padre en la Eucaristía, como Moisés ante la voz de Dios que le hablaba.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, Él es fiel y cumple sus promesas. Por la Iglesia de Cristo, para que proclame la buena noticia de salvación a todos los hombres, especialmente a